Si eres mujer, entenderás muy bien esto, y si eres hombre, te invito a que intentes ponerte en este lugar. Imagina a una mujer en tiempos antiguos donde la opresión era enorme, y a esto súmale ser la que impulse un levantamiento armado en contra de una nación muy poderosa. Y esta mujer tiene que convencer a un guerrero valiente, fuerte, pero dudoso. ¿Qué harías en esa posición? En un tiempo de profunda opresión donde el pueblo de Israel sufría bajo el dominio del rey Javín de Canaán, los israelitas habían vivido en miedo y desesperanza, y lo hacían bajo la mano pesada de Sísara, el temido comandante del ejército cananeo que contaba con 900 carros de hierro. En medio de esta oscuridad se alzaba una figura singular, Débora. Ella era la que gobernaba a Israel en aquel tiempo. No era una líder común, era una profetisa, una mujer de fe y una visión que se sentaba bajo la palmera entre Ramá y Betel. Desde allí, Débora impartía justicia y consejo al pueblo de Israel, guiándolos no solo con sabiduría terrenal, sino también con el discernimiento que venía de Dios. La sabiduría que viene de Dios es entregada a quien Él decida hacerlo. Incluso en momentos donde todo parece perdido, recuerda que Él siempre estará con nosotros. ¿Estarás atento a su voz? Porque muchas veces por nuestras ideas o tradiciones no nos damos cuenta que Dios es libre de usar a quien Él decida usar para hablarnos. Tristemente es común encontrarse con personas que creen que la mujer no tiene un papel tan relevante en el camino de Dios. Pero eso habla más de su egocentrismo que de su conocimiento en la Biblia. Débora no se dejaba intimidar por las convenciones de su tiempo. En un pueblo donde los enemigos estaban siempre al acecho y buscando dominarles, su liderazgo destacaba como un faro de esperanza y rectitud. Ella era conocida por su carácter íntegro y su capacidad para escuchar y actuar conforme a la voluntad de Dios. Esto se ve reflejado en que cada día la gente acudía a ella buscando solución a sus conflictos y palabras de aliento. Un día, mientras reflexionaba bajo la sombra de una palmera, Débora recibió un mensaje de Dios. Era un llamado claro y urgente. Debes convocar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y decirle que reúna un ejército. Yo entregaré a Sísara en sus manos. Este mensaje no era solo una orden militar, era un mandato y una promesa de liberación para todo el pueblo de Israel. Débora comprendió la magnitud de lo que se le pedía. No era solo una cuestión de estrategia militar, sino era una cuestión de fe y obediencia. Debía convencer a Barak, un guerrero valiente pero con muchas dudas. Debía de convencerlo de que Dios estaba con ellos y que la victoria era posible. La misión era clara, pero el desafío era inmenso. ¿Qué harías si Dios te pidiera realizar algo así? ¿Alzarías tu voz en un momento donde sería más difícil que en otros tiempos? Tampoco es correcto pensar que hoy día todo es más difícil que antes, que la mujer tiene todo más difícil que antes. La realidad es que siempre habrá dificultades, y lamentarnos por el pasado o esperar que el futuro sea mejor sin actuar el día de hoy no tiene ningún sentido. Lo verdaderamente importante es que hoy decidas seguir lo que se te ha enseñado, sea difícil o no. Simplemente sigue adelante, porque no estás solo o no estás sola. Dios está contigo, respaldando todo lo que hacen tus manos. A veces Dios nos llama a roles que desafían la expectativa social. ¿Estamos dispuestos a escuchar y a actuar con valentía? Débora se preparó para transmitir el mensaje. Sabía que su papel no solo era el de un líder, sino el de una catalizadora del cambio. No solo para ella, sino para su pueblo, el pueblo de Dios. En su corazón estaba decidida a cumplir con su misión, confiando en que Dios guiaría cada paso que dieran. En el corazón de las montañas, Débora se preparó para un encuentro crucial. Sabía que la tarea que tenía por delante requería no solo valentía, sino también una colaboración estratégica. El hombre que debía liderar el ejército era Barak, un guerrero valiente de la tribu de Neftalí, conocido por su destreza en batalla, pero también por sus muchas dudas. Tal vez Débora no tenía dudas, y Barak sí las tenía. Tal vez Barak tenía la destreza en el combate,
y Débora no lo tenía. Entonces, ¿cómo habría la victoria? ¿Cómo llegaría esa promesa? ¿Solo por el respaldo de Dios o habría algo más aquí? Piensa en esto, porque más adelante retomaremos estas reflexiones. Débora, con su carácter decidido, envió un mensaje a Barak pidiéndole que viniera a verla. Cuando él llegó, ella lo recibió con una mirada firme y llena de propósito. Le transmitió las palabras de Dios. El Señor, el Dios de Israel, te ordena: ve y reúne a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Él te dará la victoria sobre Sísara. ¿Qué hizo Barak? Barak escuchó atentamente, pero la responsabilidad que se le pedía era inmensa. La amenaza de los carros de hierro de Sísara lo hacía vacilar, y con honestidad Barak respondió: si tú vienes conmigo, iré, pero si no vienes conmigo, no iré. Era una declaración de necesidad y confianza en Débora, mostrando que su presencia era crucial para fortalecer su fe y determinación. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Quiere decir que Barak era débil? No, para nada. Simplemente es darnos cuenta que Barak era tan humano como tú y como yo. Reconocer que necesitamos algo para cumplir con un propósito definitivamente es la decisión más sabia que podríamos tomar. Muchos nunca cumplen con su propósito porque nunca reconocen sus debilidades y por lo tanto fallan en sus decisiones, perpetuando así un estado de cautiverio por uno de nuestros peores enemigos. ¿Cuál es este enemigo? La duda. Débora, comprendiendo la importancia de su apoyo, accedió sin dudar: iré contigo, pero la gloria de esta batalla no será tuya, sino que el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Su respuesta no solo reafirmó su papel como líder, sino que también subrayó el valor de la colaboración y la fe compartida. El ser humano es experto en desear tener títulos y en competir. Normalmente, si leemos esto, tal vez pensaríamos que Débora ganó o que tendría este título y que ella tal vez estaba vanagloriando. Pero ¿esto es así? ¿O simplemente estaba diciendo lo que iba a acontecer, lo que es obvio? Muchos buscan competir y en ocasiones esto es bueno, pero nunca olvidemos que el propósito es mayor que nuestros logros, y más cuando otros dependen de nuestras decisiones. La relación entre Débora y Barak es un ejemplo de cómo el liderazgo no siempre es un acto solitario. Débora se convirtió en el pilar de apoyo que Barak necesitaba, demostrando que la verdadera fortaleza reside en reconocer nuestras debilidades y buscar las alianzas necesarias, y Dios siempre va a poner a las personas indicadas. ¿Recuerdas la reflexión anterior? Piensa en cuántos conflictos se evitarían si solo aprendiéramos a decir: no puedo hacerlo solo, pero contigo sí. Soy débil en esta área, pero tú eres fuerte, vamos a hacerlo juntos. El problema no era la duda de Barak ni la falta de destreza en combate de Débora. La realidad es que no había problema alguno, porque ambos estaban enfocados en cumplir la visión que se les había dado, y por eso no buscaron problemas, sino encontraron soluciones. Esto es humildad, saber reconocer lo que somos, y cuando dos humildes actúan en obediencia, siempre habrá una gran victoria. Débora y Barak comenzaron a preparar el ejército y juntos reunieron a los 10,000 valientes hombres en el monte Tabor. La tarea no fue fácil. Cada soldado necesitaba ser inspirado para enfrentar la formidable maquinaria guerrera cananea. Pero Débora, con su firmeza y visión, supo cómo motivarles, recordándoles la promesa que venía de Dios y que esa promesa era de victoria. Y la estrategia de combate de Barak trazaba el camino que estaban por seguir y daba seguridad en la preparación que ellos tenían en el combate. Y este momento fue crucial para Israel. Débora y Barak lideraban no solo una batalla física, sino también una batalla de fe y unidad. Con cada paso hacia la preparación demostraron que el liderazgo y el valor pueden surgir de la confianza mutua y el propósito compartido. La batalla comenzó y el poder del ejército de Sísara parecía inquebrantable con sus 900 carros de hierro. Imagínate ver esa escena, impresionante, pero lo que la fe y la inspiración de dos personas usadas por Dios puede crear es mucho más impresionante que 900 carros de hierro.
Un torrente repentino desborda el río Cisón y los carros quedaron atrapados en el barro. La ventaja tecnológica de Sísara se desmoronó ante la intervención de Dios. Barak y su ejército avanzaron con fuerza, derrotando así a las tropas de Sísara. ¿Qué hizo él? Huyó en su desesperación y lo hizo a pie. Este es un claro ejemplo de cómo actúa Dios. No multiplicó el ejército, no dio carros a Israel, no le dio armas. Él puso a las personas indicadas y en su momento actuó de una forma externa. Cada quien hizo su parte, se atrevieron, estuvieron firmes y Dios respaldó. Aquí vemos cómo la fe y la obediencia a Dios puede llevar a la victoria incluso en las circunstancias aparentemente insuperables. Esto es lo que a veces hace falta en la iglesia, en la familia y en nuestra vida. Entender que la fe te lleva a inspirar la unidad y el liderazgo a formar corazones valientes. Lo intangible siempre se volverá tangible. Débora representa el control interno, mientras que Barak representa la preparación física. Y cuando estas dos áreas se juntan, ya sea en un solo cuerpo o en un conjunto de personas, encontramos lo que Dios busca para cumplir propósitos, y entonces la victoria llegará. Soy Efret Salinas, mil bendiciones y que tengas un hermoso día.